amigos, bienvenidos nuevamente a este programa Economía y Política, Política y Economía, programa que compartimos su servidor y Alexander Guerrero, economista, experto en predecir con mucha claridad hace 17 años la situación que iba a estar viviendo Venezuela en estos momentos. Estamos en una situación bastante dramática. Venezuela ha entrado en un estado de anomia. Un estado de anomia es un estado en el cual las normas existen pero no se respetan. Y entonces existe un precio para la harina pan, pero nadie consigue harina pan al precio que está fijado, y hay supuestamente un servicio de electricidad que debe llegar pero que no llega. Uno debe abrir el chorro y debe salir agua, pero no sale agua. Y así sucesivamente estamos en una situación donde se ha perdido la referencia, donde el tráfico es un caos, donde la delincuencia campea como nunca antes en el país. En el calentamiento, nosotros hacemos un calentamiento como los jugadores de béisbol previo al programa. Estuvimos hablando de varias cosas, y una de las cosas que me mencionaba Alexander es que de alguna manera hemos retrocedido a la guerra federal del siglo XIX, a una situación de pobreza que sin duda alguna nos pone en los niveles de mayor pobreza del continente. Venezuela solamente es comparable en este momento en calidad de vida a Haití, y mucha gente pensará que somos exagerados, pero bueno, el que haya viajado un poquito se da cuenta que en los países pobres del continente, Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, no hay colas en los supermercados, y no por la razón bobalicona que dicen los chavistas de que es que la gente no tiene dinero, no, es que hay un balance entre la oferta y la demanda. La economía está, básicamente todas esas economías están dolarizadas, y no hay intervenciones ridículas de gobiernos ignorantes en la economía, y eso, por supuesto, permite que las cuestiones fluyan. Después de esta larga introducción, le pregunto a Alexander. Alexander, el gobierno parece no paralizado, yo lo llamo paralítico. El paralítico es el que simplemente no puede moverse. ¿Por qué el gobierno sigue frenando lo inevitable? Porque al final va a tener una situación de caos que no va a poder controlar. Por más que ellos crean que tienen una capacidad represiva, esa misma capacidad represiva se les puede venir en contra. Sí, tú sabes, yo creo que hay un problema de naturaleza cognitiva, de diagnóstico de lo que en Venezuela ocurre, que puede ser la base de comportamientos de los grupos importantes que controlan el poder, los dirigentes políticos de ellos. Es que lo que en Venezuela está pasando no es necesariamente un fenómeno económico, es producto de un sabateo constante, de una guerra de la oposición, del imperialismo. Es una receta muy vieja. Los movimientos comunistas internacionales, primero era la defensa de Stalin a través del famoso internacionalismo proletario. Así se defendió Stalin hasta la guerra, que él comparte triunfos con los Estados Unidos e Inglaterra. Después vino el caso de Cuba, y entonces el internacionalismo proletario, pero radicado en América Latina, defiende a Cuba. Y eso echó sus raíces. Y 50 años de dictadura, por ejemplo, no son suficientes como para que 25 presidentes de América Latina le rindan pleitesía a los Castro. Sí. Eso tiene que explicárselo uno de alguna manera, porque no tiene sentido que 25 presidentes de América Latina, todos electos, unos de derecha, unos de centro y unos de izquierda, le rindan pleitesía a Castro por igual, como una especie de cuerpo nacional latinoamericano que son capaces de perdonar a los Castro los crímenes más horrendos que ellos cometieron, o que han cometido, o que siguen cometiendo. Y que siguen cometiendo, ¿sí? Entonces, eso
yo me lo llevo esa lógica racional de esos grupos políticos a lo que ocurre en Venezuela. Y entonces ese diagnóstico de lo que ocurre en Venezuela, que no es culpa de ellos, sino que es culpa de los que están al frente, enemigos, les impide ver lo que nosotros vemos. Son dos países, el que nosotros vemos deshacerse y empobrecerse, y el país que ellos ven que otros están tratando de destruir. En esas Pero, condiciones no pero, va... pero vamos a hacer un ejercicio, profe, yendo por la línea que tú vas. Vamos a hacer un ejercicio que yo creo que a la gente le va a gustar. Vamos Ajá, a suponer que en Venezuela es verdad que existe una guerra económica. ajá. ¿Quién es el enemigo? ¿El imperio? ¿Mendoza? ¿Cuál es el Depende de interés? quien lo vea, ¿Quién es más fuerte en la economía venezolana? ¿Mendoza o PDVSA? pero si yo soy ¿Mendoza un o el hombre, gobierno venezolano? ¿Mendoza o el Banco Central de Venezuela? Yo creo que esta pero depende de postura, quien lo vea. Si ajá, el, pero es si que el yo creo que mundo, depende que lo vea necesita una explicación, porque hay gente que está engañada. porque ahí hay una racionalidad que es Yo no puedo ideológica. creer, Alexander, perdóname la interrupción un segundo, que el chavismo tenga programas de televisión diciendo que Mendoza se enriqueció con dólares de Sencoex que se le dieron para las industrias y que no diga nada de Rafael Ramírez, que es infinitamente rico, que no diga nada de los bolichoros que viven en el exterior, que se Sí, robaron, sí, eso sí se parece. robaron descaradamente el dinero de los venezolanos. Entonces, estamos en un contrasentido, estamos en la ciudad aquella de Superman, ¿cómo era que se llamaba? Cuando Superman viajaba a aquel mundo bizarro, ¿te acuerdas? Que lo normal era Ah, sí, romper la vitrina y lo normal era robar. Bueno, sí. esa es la Venezuela que estamos viviendo en este momento. No es Pero, posible que los irresponsables de venezolanas de televisión se la dediquen a casi la única empresa que está produciendo en el país y no digan absolutamente nada de estos tipos, que ni sus nombres me acuerdo, que agarraron presos en Estados Unidos por robar a Venezuela. Venezuela no hace nada por agarrar a esos ladrones y tiene que salir a Estados Unidos a ponerlos presos. Y ahí claro, está lo del Banco de Andorra, está donde bien, pero se ha conseguido dinero. pero al Entonces, final, al yo final tiene una creo, situación Alexander, económica, sí. Alexander, que lo que pasa es que no hemos puesto excesivamente racionales en explicar lo que el gobierno hace, pero no nos hemos puesto en el trance de exigirle al gobierno el deber ser. Y el deber ser es que los ladrones no deben existir, el deber ser es que esos malandros debieran estar presos, el deber ser Pero es que Maduro es un hay, incompetente, el deber ser es hay que un, Maduro no tiene capacidad para resolver esto y el deber ser es que Maduro pero está debiera bien, aceptar esa incompetencia y renunciar. Ese es el eso deber es el ser. mundo racional, pero aquí hay un mundo mágico, que es el mundo del quien tienen el poder. Y en el poder está la fuerza y la violencia, porque eso es lo que lo mantiene. Hay poco interés allí de hacer algún tipo de medidas económicas que traiga algo de tranquilidad. Ah, por cierto, que el genio de la economía venezolana ahora es un español. eh, el otro día me leí la tesis, una Sí, sí, tesis, sí, bueno, tiene muchos años en Venezuela, tiene Serrano una Mancilla. Si eso es una tesis de doctorado, yo soy tiene unos años, tiene Marilyn muchos años Monroe. en Miraflores. O sea, él es una especie de ideólogo. Bueno, tú eres Pero un fíjate bolsa, lo porque siguiente, el mundo mágico. tiene a los venezolanos muriéndose de hambre y todavía sale a defender la política económica del gobierno y dice que el control de cambio tiene que seguir y dice que el gobierno lo está haciendo muy bien. Entonces, ¿cuáles son los Bueno, indicadores? ¿Por qué él no agarra los mismos pero indicadores que utilizó en su tesis de ese es el doctorado mundo para aplicárselo mágico a Venezuela? Estos ideológico. ingenieros sociales que de ingenieros no tienen nada y de sociales menos. Aparece en el mundo mágico ideológico que tiene la violencia para sostener el poder. No sé cuánto tiempo dura eso, pero la violencia, Maduro está y el gobierno acentuado en el poder por violencia y armado porque ha sido deslegitimado por el voto popular. Yo lo sé, profe, pero fíjate, Estas son dos realidades. todo indica, ahorita hablando de la violencia, que el AMPA le declaró la guerra al gobierno. El gobierno parece no haberse enterado. Y el No sé, AMPA a mí me pareciera parece estarse que parte organizando del para AMPA. derrocar al gobierno, porque tú no puedes estar atacando. Todos los días se ataca en Venezuela un cuartel de policía. Todos los días asesinan a un policía. Todos los días, Sí, como el otro día alto asaltaron una casa presidencial. Oye, bueno, y entonces, ¿qué es lo que está pasando en Venezuela? Lo que está pasando en nada, que Venezuela, Venezuela, Alexander, es que estamos en un yo estado de creo anomia. No
hay No hay un país, gobierno. no, hay un No hay país que se gobierno, lo que hay es una empobreció fuerza de muchísimo. ocupación. Sí, pero hay un país que se empobreció muchísimo, muchísimo, y si algo crece con la pobreza es el hampa. Entonces tienes varias hampas en la calle. El AMPA migra a los camaradas del AMPA y pues tienes el AMPA natural que busca cubrir sus espacios. En el fondo, ese sustrato armado ha venido siendo soporte del gobierno. Es decir, que al final, ¿qué ocurre? Que la sociedad se ha empobrecido, la economía fue depredada totalmente. Es decir, ya la palabra deprimida no fue depredada. En Venezuela no se produce, no hay dólares y la gente ya entró en emergencia humanitaria según lo va a hacer la Asamblea Nacional y declararlo. Ese es como ¿cuánto tiempo falta para que el gobierno de Maduro desaparezca por renuncia o se caiga solo o cualquiera que sea la salida? Porque la violencia es la que está legitimando el poder. Es muy difícil cuando la violencia legitima el poder saber cuándo la violencia va a irse o cuándo va a debilitarse o va a haber una violencia popular como respuesta, inclusive que puede tener características constitucionales. No, nada de eso se sabe. Yo no soy teórico de la violencia y nada. Sí veo que la violencia se ha constituido en parte del sustento, la violencia del narcotráfico, la violencia del narcotráfico, la violencia del petrolavado, la violencia del control de precios, la violencia de la hiperinflación. Todo eso es violencia. Bueno, en variables que están bajo control del gobierno. Entonces, esa violencia, junto con la violencia armada, es el piso de sustitución del gobierno. La que mencionabas en el programa pasado. Maduro va a devaluar, va a eliminar el control de cambio, no porque lo mantiene en el poder. Pero no hay dólares, eso no le importa a él. Yo recuerdo cuando estaba Giordani en el poder decir, pero ¿por qué el venezolano normal, humilde, tiene que estar pensando en el dólar? Eso es ideología, ideología del gobierno. Sabemos que Giordani no es economista, sabemos que Giordani es uno de los peores errores que cometió Giordani también fue el ideólogo. Mira, yo te aseguro, Alexander, que Giordani no se es el ideólogo de hagamos el país, empobrezcamos al país porque será más fácil controlarlo y ellos dependerán del Estado. Bueno. Esa agenda está corriendo con Maduro igual. Bueno. Y el empobrecimiento con Maduro ha sido acelerado. Pero también es cierto que la única violencia que tenemos en la calle es la violencia del que tiene un arma en la mano, entre ellos o entre grupos. Unos salen a festejar porque entierran un compañero preso. Esa es la violencia, pero no tenemos la otra violencia natural del individuo que no tiene cómo comer y sale a buscarlo y entonces arma una protesta política, como hacen los ecuatorianos, que les falta la comida, rodean el palacio de gobierno y el presidente sale en un helicóptero y se va del país. Bueno, como así. No, eso... pero esa violencia natural que tienen los pueblos que salen a buscar la comida, que salen a protestar por los gobiernos, todavía no la hemos visto. Pero va a venir. Lo que vemos en la calle son peleas entre grupos violentos, sean armados oficiales, o sean armados nacionales, o sean guardias nacionales, o sean militares, pero violencia entre individuos que tienen armas, es lo que estamos viendo. Sí, pero entonces llama la atención. Lamentablemente a lo que vamos es a una situación de caos. Es inevitable porque la clase política, ni la del gobierno ni la de la oposición, está haciendo lo necesario para evitar que esta situación de caos que enfrenta Venezuela se haga realidad. Sí, hay una teoría dentro de ser profeta del desastre, pero ya los pueblos no aguantan más. Y si algo no aguanta el pueblo venezolano es hambre. A nivel de asesores de la oposición, hay quienes dicen, dejemos que Maduro se fría solo. Bueno, yo creo que eso es una posición absolutamente equivocada. Aquí las cosas hay que provocarlas, profe. Porque la gente está pidiendo, ya es un clamor natural, que Maduro salga del poder. Maduro es incompetente, peor aún, Maduro no entiende lo que está pasando. Fíjate lo que puede salir, fíjate mi escenario. Maduro se tira un default de la deuda, manda a coser una bandera de 25 metros, pide a la Asamblea Nacional, hace un discurso nacionalista y decimos no pagamos porque no tenemos, los precios del petróleo no nos dejan pagar y la gente le va a dar razón. Y entonces va a meter todo el mundo la bandera nacional. Y el que no se mete allí no es patriota. No, profe, esa ya no es Venezuela. Eso ocurrió en Argentina en el año 2000. En Argentina no hay hambre, en Venezuela hay hambre en este momento. En Venezuela hay hambre
no hay No, luz, no no hay oiga porque no hay, agua y todo es no por oiga la porque no hay incompetencia y la hambre, no, incapacidad no del oiga gobierno. que porque el hambre llegue a tal punto en que la gente, bueno, salga a reclamar lo suyo. Sí. Bueno, Pero lo profe, cierto es que todavía hay muchas herramientas políticas y mágicas en manos del gobierno para tratar de sobrevivir no sé cuánto. Me imagino que estarían en el peor de los casos tratando de buscar una salida y que haya plena impunidad para ellos. Eso que me imagino podría estar buscando el sí, gobierno. Sobre todo que hay muchas cuentas que entregar. se van a tener que esconder debajo de las piedras. Bueno, profe, Sí, muchísimas llegamos, cuentas que entregar, números que no van a no, cuadrar, que no, saben no, nos cuadrar. requete pasamos el tiempo estipulado para Sí, nuestro programa. Amigos, este ha sido una nueva entrega de Economía y Política, Política y Economía. Me acompañó Alexander Guerrero. Los invitamos a una nueva entrega donde seguiremos discutiendo estos temas. Un cordial saludo.